Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo para el bloque de matemáticas, en este caso introducción a vectores y rectas, ¿vale? Vídeo que nos sirve con esta teoría y práctica que vamos a ver hoy para ingreso o preparatoria de patronatos y nos servirá como para una preparación para bachillerato. Tendremos a continuación el vídeo completo en nuestro aula virtual, disponible, como siempre os decimos, para los alumnos que estéis en nuestros cursos en formato presencial o semipresencial y una muestra gratuita en nuestros canales de YouTube. Venga, vamos a ir comenzando pues con este bloque de vectores y de rectas. Primera definición, vector fijo, ¿vale? Definimos fijo en el plano. Dice un vector fijo es un segmento orientado, esto significa que va hacia un lado, como si fuera la punta de una flecha, y queda determinado por dos puntos. Uno como comienzo en A y otro como final en B. Eso sería vector AB, ¿vale? El origen y nuestro final o extremo del vector. Se define de esa manera. Bueno, las características que va a tener es el módulo, que es lo mismo que la distancia de A a B, y veis que se pone igual, pero con unas barras. Dirección, que sería la recta, que pasa por A y por B. Sentido es el recorrido, es decir, si voy de A a B o de B a A. En este caso, como lo tenemos puesto así, esto significa que va de A a B. Si fuera de esta manera, sería que va de B a A, ¿vale? Y luego en el orden que lo hemos puesto, A sería nuestro origen y B, que hemos dicho final, lo vamos a comenzar a llamar extremo. Bueno, vector posición de un punto. Cuando yo tengo un punto, por ejemplo el 2, 4, y yo lo dibujo en los ejes, tiramos aquí a 4 y tenemos nuestro punto P, ¿vale? El 2, 4. El vector de posición es un vector siempre que va del origen hacia el punto, ¿vale? Con lo cual le llamamos OP, ¿de acuerdo? Y este va a coincidir con las condiciones siempre del punto. ¿Por qué? Porque parto del origen. ¿De acuerdo, chicos? Venga, continuamos. Coordenadas de un vector. A la hora nosotros de dibujar un vector, necesito componente en x y en y, ¿vale? Por ejemplo, este z, que sería 2 en x, 3 en y, prolongo, y ya tengo la z. Por ejemplo, si calculáramos este, el t, es 0 en x, pero son 3 en y, luego nos va hacia arriba. Si tuviéramos, por ejemplo, este, el u, sería menos 3 en x, menos 2 en y, y ya lo dibujo. Y así análogamente es como dibujamos las coordenadas de un vector. Bueno, vamos a ver ahora cómo saco yo un vector, sus componentes, vamos a llamarlas AB, que une dos puntos. Bueno, pues teniendo un punto A de coordenadas x1 y 1 y un punto B de coordenadas x2 y 2, el vector que va de A a B es x2 menos x1, componente en x, y 2 menos y1. Así, por ejemplo, nos dice allá las coordenadas de PQ, sabiendo que P tiene menos 5, 3 y Q, 7, 1. Pues PQ son las coordenadas del segundo, menos las del primero, luego 7 más 5, que es 12, 1 menos 3, que es menos 2. Si fuera QP, sería P menos Q. Luego nos queda menos 5 menos 7 menos 12, 3 menos 1 igual a 2. Como veis, dos vectores que vayan de A a B o de B a A van a tener las mismas componentes, pero los signos opuestos. ¿De acuerdo? Venga, sigamos. Vectores libres en el plano. Dicemos, dos vectores son equipolentes si tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. Dice, un vector libre es el formado por un vector y todos sus equipolentes, es decir, todos los que sean paralelos. Dice, se presentan con uno cualquiera de los vectores que pertenece al conjunto
encerrado entre llaves o letras minúsculas. Bueno, yo me quedaré aquí simplemente con la idea de que vectores equivalentes son vectores con igual dirección, módulo y sentido, es decir, que son paralelos, y que un vector libre es cualquier vector que no es paralelo a otro. Por ejemplo, este y este serían libres, ¿vale? Pero si yo tengo este y este de aquí, ¿son paralelos? No lo son. O si tengo este y este de aquí, ¿son paralelos? Pues no son libres. Vale, vectores libres en el espacio. Identificar los vectores que son equivalentes. Pues nada, aquí bastaría ver, por ejemplo, creo que este, el CD, si os fijáis, y este de aquí, que es el GH, pues sería el mismo. Luego podríamos poner este con este. Viendo así a simple vista, parece ser que por inclinación y demás, este de aquí y este de aquí nos van a ser iguales. O tendríamos este de aquí y este de aquí. ¿Vale? Venga, vamos a seguir. Vectores y operaciones. Dice producto de un vector por un número. Fijaos bien. Si yo tengo un vector con esta longitud y lo multiplico por 2, es lo mismo que ponerlo dos veces. Si lo multiplico por 0, al vector es 0, no hay nada. Si por ejemplo le multiplico en negativo, y fijaos que este u, ¿vale?, iba de izquierda a derecha, ahora va a ir de derecha a izquierda 1, 2 y 3 veces. O si le multiplico por 0,5 a este vector, se reduce a la mitad, ¿vale? Bueno, pues dice que el vector menos 1 por u que se designa menos 1 se llama vector opuesto de u, ¿vale? Es el vector igual que el original, pero cambiado de signo. Y cuando multiplico un número por un vector, se multiplican sus componentes. Por ejemplo, si yo tengo 3 que multiplica el vector u y el vector u es el 1, 2, el vector 3 por u es el 3, 6, ¿vale? Es facilito. Bueno, vectores y operaciones. Dice suma y resta de vectores. Fijaos bien, vamos a dibujar el u y el v desde el origen. Pongo el u y ponemos el v. La suma, si os fijáis, va a ser 2 más 5, que es 7, y 3 y menos 2, que es 1. Pero ¿esto cómo se hace gráficamente? Bueno, pues si yo tengo u y v, lo que voy a hacer es colocar u, fijaos bien, y el v, en vez de ponerlo aquí, lo vamos a poner a partir de aquí. Este va a ser mi v, ¿correcto? Con lo cual, donde acaba este vector y donde empezaba el primero va a ser la suma. Es decir, para hacer u más v, yo lo que he hecho ha sido colocar u, esto es como si fuera un nuevo origen, coloco v, y ahora ya esto de aquí es u más v. Eso sería gráficamente, pero analíticamente es la operación que hemos hecho. Sumo en x, sumo en y, ya tengo las componentes. Bueno, combinación lineal de vectores. Nos dice, dados dos vectores x e y dos números a y b, si yo cojo al primer vector y le multiplico por un número y cojo al segundo vector y lo multiplico por otro número, el vector que nos queda es combinación lineal de x y y. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí lo que ha hecho ha sido a x multiplicarlo por 3, el y, que era este de aquí, fijaros, lo multiplica por 2 veces y ya une el principio con el final. Y esa es la combinación, ¿vale? El vector le podemos llamar z si queréis. Bueno, combinación lineal. Dice expresar un vector como combinación lineal de otros dos. Bueno, a ver, si por ejemplo nos dicen tengo el vector w de componentes 3, 1. Dice, exprésalo como combinación lineal de el vector A de componentes 1, 1 y el vector B de componentes 2, 3, por ejemplo. Pues lo que hay que hacer es que w va a ser igual a un valor k sub 1, esto es un número, que multiplica A más k sub 2 que multiplica B. Es decir, que 3, 1 sería igual a k1 por 1, 1 más k2 por 2, 3. Ahora el número multiplica a las dos componentes, luego nos queda 3, 1 igual a k1, k1 más 2k2, 3k2. ¿Vale? Y ahora sumo la primera componente con la primera, es decir, k1 más 2k2, como sumo la segunda con la segunda, k1 más 3k2, y ahora si os fijáis, aquí tengo dos vectores igualados, ¿correcto?
igualo la primera componente con la primera, esto sería 3 igual a K1 más 2K2, y ahora igualamos, chicos, la segunda con la segunda, quedando 1 igual a K1 más 3K2, ¿vale? ¿Veis que esto es un sistema de ecuaciones, correcto? Lo vamos a poner aquí. K1 más 2K2 igual a 3 y K1 más 3K2 igual a 1. Y lo voy a hacer por reducción. Al de arriba le resto el de abajo. Luego nos quedaría menos K2 igual a 2. K2 es igual a menos 2. Y si K2 es igual a menos 2, K sub 1 nos va a quedar 7. Luego, resumiendo, W sería igual a multiplicar 7 veces el vector A menos 2 veces el vector B. Eso es escribir C como combinación lineal, ¿vale? Esto es importante que lo practiquéis. Bueno, pues es lo que acabamos de hacer, fijaros. Dice, si U es esto y W, hay el vector de A y B para que se verifique que W es combinación lineal. Pongo W, en vez de cada uno le he llamado A por el primer vector más B por el segundo, los he operado y los he reducido, igualo el primero con el primero y el segundo con el segundo para plantear este sistema, de tal manera que los valores buscados son 1 y 2, es decir, que W va a ser 1 por el vector A, ¿vale? Perdón, 1 por el vector U más 2 por el vector V, y lo tendríamos ahí. Bueno, otro bloque importante, no sé si lo vais a dar todos, pero bueno, lo podemos ir dando, es que es un producto escalar de dos vectores. Pues un producto escalar lo que nos va a dar es un número, ¿vale? Y la expresión es la siguiente. Dice, el producto escalar se representa con ese punto, es igual al módulo de un vector por el módulo de otro vector, ahora veremos cómo se calcula, por el coseno del ángulo que forman, ¿vale? O sea, yo puedo tener dos vectores con un ángulo. Pues el producto escalar es el módulo, la longitud de este vector por la longitud de este vector por el coseno de este ángulo. Todo aquí simplemente lo repasáis, que son las propiedades. Bueno, pues vamos a ver cómo sería. Dice expresión escalar, vale, dice la expresión escalar de vectores. Otra forma que tenemos es, por ejemplo, si yo tengo un vector U de componentes 1, 3 y un vector V de componentes 2, 4, el producto escalar, fijaros bien, es multiplicar la x de uno por la x del otro más la y de uno por la y del otro. Y esto nos queda 14, que sería equivalente a haber multiplicado los módulos de los vectores por el coseno que salen. Este dato de momento no lo hemos utilizado, pero quedaría también 14, ¿vale? Bien, vamos a averiguar entonces esta. Fijaos bien. Dice, nos dan tres vectores y averiguar U por V. Pues colocamos U, coloco V y lo que hemos dicho, la X por la X más la Y por la Y. Resultado, menos 2. ¿Correcto? Dice ahora, averiguar el valor que hace que dos vectores sean perpendiculares. Cuando dos vectores son perpendiculares, forman siempre un ángulo de 90 grados y se cumple siempre que su producto escalar es 0. Entonces, colocando V y W, veis que va a depender de K, se queda como 5K más 28, obligaré a que valga 0, que es lo que hemos hecho aquí. Luego el valor de K, que cumple que los vectores son perpendiculares, son menos 28 quintos, que son menos 5,6. ¿De acuerdo? Venga. Más cosas. Módulo de un vector. Esto es importante. Habíamos definido el módulo de un vector como su longitud. Bueno, pues si yo tengo un vector A, el módulo se escribe de esta manera y basta ser la raíz de la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. Simplemente es esto, ¿de acuerdo? Es muy fácil de acordarse. Y módulo es longitud del vector. Vale. La fórmula que hemos utilizado antes, la del producto escalar,
También hay veces que una de las preguntas es el ángulo que forman dos vectores. Yo lo que hemos dicho, tengo un vector u, tengo un vector v y me piden por este ángulo. Entonces lo que hacemos en la expresión del producto escalar es despejar el coseno. Ahora lo veremos con un ejemplo, ¿vale? Entonces ese coseno va a ser el producto escalar partido por el producto de los módulos. Esto siempre arriba en valor absoluto y eso nos va a dar un número entre 0 y 1. Luego el ángulo será la inversa del coseno, así que hacerlo con la calculadora, del valor que os ha dado el producto escalar partido del producto de los módulos. Y así nos da el ángulo. Venga, pues vamos a verlo con este ejemplo. Dice sean dos vectores u y v. Nos pide el primero el módulo. Pues el módulo que hemos dicho que se escribe así es la raíz de la x al cuadrado más la y al cuadrado, 13. Módulo de v, lo mismo, raíz cuadrada de la x al cuadrado más la y al cuadrado. Como este menos 1 se va a elevar al cuadrado, lo dejo en positivo. Resultado raíz de 5. Ángulo que forman. Hemos dicho el coseno es igual al producto escalar, la x por la x más la y por la y, ¿correcto? En valor absoluto, partido del producto de los módulos que lo acabo de calcular. Y esto nos queda 0,6536. Como hemos visto antes, es un valor entre 0 y 1. Luego, alfa sería el coseno a la menos 1 de 0,6536. Lo hacéis con la calculadora. Y eso nos va a dar este ángulo. ¿De acuerdo? Bueno, pues esa es la idea entonces, ¿vale? Del producto escalar, como hemos visto ahí, en ese segundo caso, ¿vale? Para sacar el ángulo cuando tengo dos vectores. Bueno, la tercera pregunta nos habla de hallar un vector ortogonal, ¿vale? Cuando yo hablo de que A es ortogonal a B, significa que A es perpendicular a B, es decir, que forman un ángulo de 90 grados, cumpliéndose siempre que el producto escalar vale 0. Entonces aquí prestar atención. Si yo tengo un vector A de componentes, vamos a llamarle xy, que es este, yo tengo dos ortogonales, que es que o me forme 90 grados por encima, ¿vale? Le vamos a llamar B1, o B2, que me forme 90 por abajo. Y simplemente se pueden calcular a partir de este, fijaos bien, dándole la vuelta a sus coordenadas y cambiando o a la segunda de signo o a la primera de signo. Por ejemplo, lo voy a hacer aquí. Si yo tengo un vector A de componentes 1, 2, sus vectores perpendiculares o bien ortogonales es o menos 2, 1 o 1, menos 2. Y se va a comprobar que A por B1 nos va a salir 0 y que A por B2 nos va a valer 0. ¿Vale? Es muy sencillito. Venga, y este vamos a quitarlo de ortogonal y perpendicular. Vamos a hallar un vector unitario de U. Pues un vector unitario de U, lo vamos a poner aquí abajo, es un vector, vamos a llamarle U sub U, que es que tiene la misma dirección, el mismo sentido, pero que el módulo de ese unitario de U vale 1. Entonces, para calcular el unitario de un vector, simplemente es dividir el vector entre su módulo, ¿vale? Bueno, si yo hago el módulo de este, ¿os acordáis que nos quedaba 13? Pues entonces el unitario de U es la primera componente, 12 entre el módulo, y la segunda componente, que era 5, entre el módulo, ¿vale? Y ya lo tenemos ahí acabado. Es importante esto, ¿eh? Venga, si tenéis luego duda me preguntáis en clase. Bueno, vamos ahora ya con las ecuaciones de la recta. Esta es la segunda parte del bloque, importante. Entonces, una recta que va a ser un segmento pues que es infinito, ¿vale? Y va a estar siempre determinado o por dos puntos o por un punto y un vector que es paralelo a la recta, ¿de acuerdo? Entonces nos hablan primero de la ecuación vectorial. Imaginaos que nos dicen, hállame la recta que pasa por el punto 1, 4 y el B2, 2. Pues tenemos que calcular un vector con los dos puntos que sea paralelo. Por ejemplo, el AB. Y acordaos que esto es B menos A. Luego esto es 2, 2 menos 1, 4. Venga, restamos 2 menos 1 que es 1 y 2 menos 4 que es menos 2.
Y ahora ya vamos a usar este vector y un punto por el que pase la recta. Y fijaos qué sencillo es la vectorial. La vectorial es poner xy igual a las coordenadas del punto más t, que es un parámetro, es un número real, ¿vale? Por las coordenadas del vector. Luego en nuestro caso vamos a coger el punto A, 1, 4, más t por el vector que hemos calculado, el AB, ¿vale? Es un vector que tiene la misma dirección que la recta, ¿vale? Venga, y entonces decimos que t es un número real. Esta es la primera de las ecuaciones, ¿vale? Ecuación vectorial, importante. Vamos con la siguiente. Ecuación paramétrica. Bueno, pues imaginaos que ahora en vez de decirme que pasa por dos puntos, pasa por un punto, el 1, 4, y tiene vector, director, el 3, 1. Bueno, pues la paramétrica es poner xy. Y ahora aquí ponemos las coordenadas del punto. Primero la de x, 1, y luego la coordenada en y del punto. Y aquí es más las coordenadas del vector por un parámetro t, o lambda, como lo queráis llamar. Luego se da 3 por t más 1 por t. Y se vuelve a indicar que t es un número t. ¿Vale? Venga, entonces os resumo. Paramétrica. Se ponen las coordenadas ahí, xy. Aquí las coordenadas del punto. Más las coordenadas del vector por nuestro parámetro, ¿vale? T. Que ya os digo, a veces se pone t, se pone lambda, pero hay que indicar que es un número real. Esto es un parámetro, ¿vale? Venga, vamos con la siguiente. Esta es, por lo tanto, la paramétrica, la segunda de las ecuaciones que puede tener una recta. Tercera, la continua. Es muy sencillo. Imaginaos que parto de que me dicen que la recta pasa por este punto y tiene este vector. Bueno, pues la ecuación es x menos la x del punto y menos la y del punto partido de la x del vector y de la y del vector. Luego será x menos la x del punto, que era un 1, y menos la y del punto, que era un 4, y ponemos aquí la x del vector y la y del vector. Y ya tenemos la tercera de las ecuaciones. Ecuación continua. Bien, pasamos a la general. La ecuación general de una recta tiene siempre esta forma. Ax más bi más c igual a 0. Entonces vamos a partir de nuevo de un punto y de un vector. Vamos a llamar de v, por ejemplo. Entonces, siempre vamos a partir de la anterior que hemos hecho, de la continua. Luego es x menos x del punto, y menos y del punto, x del vector e y del vector. Y lo que vamos a hacer ahora es que este va a pasar aquí multiplicando, este va a pasar aquí multiplicando y seguimos dejando el igual. Luego es 1 por x menos 1 igual a menos 3 por y menos 1. Multiplicamos. X menos 1 igual a menos 3y más 3. Y ahora vamos a pasar todo a la izquierda igualándolo a 0 y lo vamos a poner de esta manera. Luego será x más 3y y este 3 que suma, que pasa restando, hace menos 4 igual a 0. ¿Vale? Esta es la ecuación general o implícita. Es muy importante, ¿vale? Pero es muy facilita. Os la pueden explicar de varias maneras. Para calcular a mí me gusta partir de la continua. Ya os digo, multiplicáis en cruz manteniéndolo igual. Hacéis las multiplicaciones, pasamos todo a un lado y lo ponemos de la forma ax más bi más c igual a 0. Ecuación punto pendiente. A ver, no, esta es la explícita, perdón. La explícita, que es la que va a tener esta manera. Bueno, pues esta se puede calcular de dos maneras. A mí me gusta hacerlo a partir de la general, vamos a partir igual, de un punto, el 2, 1, y de un vector v, 3, 7. Pues lo primero, la m es la componente en y del vector partido por la de x. Luego nuestra m sería 7 tercios. Por lo tanto, es igual a 7 tercios entre x más n. Y ahora yo sé que esta recta pasa por este punto. Luego lo que voy a hacer, fijaos bien, es este... Ah, se me ha pasado. Bueno, lo repito aquí, venga, no pasa nada. Habíamos dicho que el punto era el 1, 4, por ejemplo,
y el vector habíamos dicho que era el 3, 7. Y es esta la que estamos calculando, ¿vale? Entonces la m es la y del vector entre la x, es decir, 7 tercios. Y yo eso lo voy a sustituir aquí. Luego de momento es 7 tercios por x más n. Acordaos que esto se le llama pendiente de la recta, ¿vale? Importante. Bueno, pues para calcular n lo que vamos a hacer es que si este punto pasa por esta recta, yo la y del punto la puedo sustituir aquí, vamos a sustituir el 4, y la x del punto ahí, con lo cual queda 4 igual a 7 tercios por 1 más n, es decir, 4 es igual a 7 tercios más n. Y despejamos la n. N será, por lo tanto, 4 menos 7 tercios, que es 12 tercios menos 7 tercios, que es 5 tercios. Ya tengo la n. Por lo tanto, la recta será 7 tercios por x más 5 tercios. Ya tenemos ahí la ecuación explícita, ¿vale? Bueno, pues hemos visto vectorial, paramétrica, continua, general o implícita y la explícita, ¿vale? Donde m es la pendiente de la recta y n se le llama ordenada en el origen de la recta, ¿vale? Esas palabrillas tenéis que acordaros. Bueno, pues aquí, nada, nos decía calcular todas las ecuaciones de recta que pasa por dos puntos. Tengo que hacer primero un vector, lo voy a hacer con AB, luego es B menos A, ¿vale? Que nos queda 5, 4, menos 2, 1, que es 7 tercios. Y ya trabajo con este vector director. Y vamos a trabajar con el punto A. Venga, pues recordamos, entonces lo acabamos de ver, ¿vale? Vectorial se pone x, y, coordenadas del punto, como veis ahí, menos 2, 1, más t o lambda, como le queráis llamar. Yo es que me gusta llamarle t. T, 7, 3, que son las componentes del vector. Paramétrica, se pone x, y, coordenada en x e y del punto, más coordenadas en x e y del vector por el parámetro, ¿vale? Hay que indicar eso, que es un número real. Continua, x menos la x del punto, como era negativo lo pongo en positivo, igual a y menos la y del punto, entre la x y la y del vector. Para sacar la general, paso el 3 aquí multiplicando y el 7 aquí, como veis ahí. Lo voy a multiplicar, lo paso todo a un lado igualado a 0 y ya tengo ahí la general. Y luego, para la explícita, pues la m, que era la y del vector entre la x del vector, con lo cual nos queda 3 séptimos de x más n. Cogemos el punto menos 2, 1 y sustituimos la coordenada en y y la coordenada en x y sacamos la n. Esa n va a ser 13 séptimos, con lo cual la recta es igual a 3 séptimos de x más 13 séptimos, ¿vale? Venga, facilito, pero hay que sabérselas. Bueno, vamos a acabar con, bueno, aquí nos decía lo mismo, vale, pero nos decía expresar de todas formas posibles la ecuación de la recta. Y fijaos que nos da la recta en general. Y yo he partido de un punto y un vector o dos puntos. Pues lo más sencillo es de aquí sacar dos puntos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues haciendo una tabla de valores. Y digo, si yo a la x le doy el 0, sustituyo aquí la x por 0, la y es 2. Ya tengo un punto. Ahora digo, si a la y le doy el 0, x me vale menos 1. Ya tengo otro punto. Y entonces os fijáis aquí que hace lo mismo. Con esos dos puntos, ahora saca el vector y ya con uno de los puntos y el vector, ¿vale? En este caso ha utilizado el punto A y el vector que acabamos de calcular, o este, que es su proporcional. Hacemos vectorial, paramétrica, continua, general o implícita y explícita. Bueno, importante, os pueden explicar cuando yo tengo dos rectas qué posición tengo entre ellas. Pues puedo tener, vamos a cambiar aquí de color, dos rectas que son paralelas, puedo tener dos rectas que son secantes y puedo tener dos rectas que están contenidas. Una y la otra es la misma, ¿vale? Lo veis aquí. Secantes cortan en un punto. Paralelas no tienen puntos en común. Coincidentes tienen infinitas, ¿vale? Entonces nos dan aquí, por ejemplo, dos rectas.
R en forma paramétrica y S en forma paramétrica. Y de cada recta cojo su vector. Entonces aquí será el -1, 3. Y desde de aquí, chicos, el 2, -3. Y si os fijáis, al dividir la x del 1 entre la x del otro e igualarlo a la y del 1 entre la y de 1 es diferente. Eso significa que directamente se van a cortar. ¿De acuerdo? Y para ver dónde se van a cortar, lo que hago es una de ellas, que es esta. ¿Veis que la he pasado a forma general? ¿Sí? Vale, pues ahora lo que hace la otra es la x y la y, que tenéis aquí, lo sustituye en esta x y en esta y. Y saca el valor de ¿qué? De lambda. Y ese lambda sustituido aquí nos da la coordenada en y y en x del punto de corte. 7 menos 6, ¿vale? Si no, otra de las formas que yo os recomiendo es que las pasáis a forma general. Esta es, ¿vale? La primera y la segunda. Resolvéis el sistema y tenéis la coordenada en x y en y de esto del punto de corte. Bueno, continuamos. Vale, ahora aquí nos dan otro ejemplo. Vuelvo a sacar el vector, que es el 1 menos 3, como lo veis, y el 2 menos 6. Y en este caso sí son proporcionales, porque 1 entre 2 es igual a menos 3 entre menos 6. Lo cual quiere decir o que son rectas paralelas o que son rectas coincidentes. Bueno, pues la forma más fácil es, cogemos el punto de la primera y vamos y lo sustituyo aquí y aquí. Y al sustituir y despejar el lambda veis que da dos valores diferentes. Eso significa que el punto R, que pertenecía a la recta R, no cumple las condiciones de la recta S. Por lo tanto, son rectas paralelas. Si aquí hubiéramos obtenido el mismo valor, significa que el punto pertenece a esta y a esta, es decir, que mis rectas son coincidentes. Bueno, esto os lo van a preguntar, ¿vale? De todas formas, practicaremos aquí en la academia. Bueno, el último caso, tenemos una recta en forma general. También importante deciros que cuando tengo una recta en forma general, las rectas siempre hay que llamarlas por un nombre en minúscula. Su vector director se puede calcular como menos BA, ¿vale? Luego menos BA, que sería menos 5, sería este de aquí. Este es el normal, por cierto. A ver, un momentito. No, esto de aquí está mal, es el normal. Bueno, lo calcularíamos así, 5, 2. Y de aquí tengo el otro vector, que es el 3 menos 1. Y vemos de nuevo que 5 entre 3 es diferente de 2 entre menos 1. Luego las rectas se van a cortar. ¿Cómo lo calculamos? O pasáis esto a forma general, de la forma a' de x, b' de y más c' igual a 0, y junto a r, a la de arriba, que está en general, hacéis el sistema y sacáis las coordenadas del punto de corte. Bueno, nos vuelven aquí otro de posición relativa de dos rectas, que no vamos a hacer porque está haciendo lo mismo y tal. Bueno, último bloque, venga. Rectas paralelas o perpendiculares. Bueno, dice dos rectas son paralelas o perpendiculares si lo son sus vectores directores. Para resumir, tengo una recta R y saco su vector, que es AB. Tengo una recta S y saco su vector S, que es A', B'. Si se cumple que A entre A' es igual que B entre B', significa que las rectas son paralelas o coincidentes. Y para que sean paralelas, lo que vamos a hacer es de R coger un punto R mayúscula y ver que no cumple la ecuación de S, ¿de acuerdo? De la otra recta. Para ver si son perpendiculares, esto es muy sencillo, era lo que habíamos dicho, que el producto escalar de los vectores nos tiene que valer 0, ¿vale? Que R vector por S vector es 0. Ahí demostramos que son perpendiculares. Bueno, pues venga, vamos ya con esta. Nos dice hallar una recta paralela y otra perpendicular a R que pasen por un punto. Bueno, pues yo lo que voy a coger es de mi recta R su vector. ¿De acuerdo? Necesito esto. Para que sea paralela, vamos a mantener las coordenadas del vector y lo único que metemos es, en vez del punto 3, 7, el punto 6, 4. Ya está, es así de sencillo.
Para que sea perpendicular, acordaos que el perpendicular a este vector era darle la vuelta y cambiarle a 1 de signo. Le he cambiado al segundo. Ya tengo ahí mi vector perpendicular y meto de nuevo el punto. Y ya tengo una recta perpendicular y paralela a la que me daban que era R, que pasa por ese punto. Bueno, pues hemos acabado un primer vídeo de vectores y rectas, ¿vale? Nivel patronato militar, ¿vale? Santonia o Ronda, y para acceso a bachillerato. Haremos más vídeos de este contenido para que os quede más clarito. Y ya os digo, porfa, todas las dudas en la academia me lo vais comentando. A mí, a Dani, a Sara o a Antonio, los compañeros que impartimos matemáticas de ciencias. Nada, bueno, pues espero que el vídeo haya sido de vuestra utilidad. Y como os comento, todas las dudas, por favor, no os calléis y no las hacéis llegar, ¿vale? Venga, un saludo cordial a todos.